Hoy nos centraremos sobre todo en el Product Discovery, en entender estas dos palabras, Product y Discovery. ¿Qué es Discovery? Discovery no es definir el producto. Discovery es empezar a hacer validaciones. Y justamente si tienes mucha incertidumbre en cuánto valor va a aportar, eso es lo primero que tenías que empezar a hacer Discovery. ¿Cómo se hace un Discovery? ¿Tú ves ya hacer un Discovery con experimentación o no? Tengo una funcionalidad que me va a salir 200.000 euros. Entonces voy a hacer Discovery. Ahora, si la funcionalidad esa, dentro de un año y una tecnología de AI que me hace construir por 20.000 euros, ya el Discovery que iba a hacer de 5.000 euros perdió sentido. Los CEOs que nos estén escuchando dirán, hostia, qué guapo, estoy contratando a un tío que está decidiendo el presupuesto de 300.000 euros de mi compañía y se está inventando, pero está así los números. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana hablamos con Nacho Bassino y vamos a hablar de Product Discovery. Vamos a empezar viendo qué es exactamente esto del Product Discovery, para qué sirve y cuáles son las diferentes fases que hay antes de empezar a desarrollar un producto. Vamos a hablar del ROI y cómo medir este retorno de la inversión al hacer todas estas fases, incluso que pueden llegar a ser semanas o meses del descubrimiento de producto. Vamos a hablar del futuro y cómo la inteligencia artificial puede llegar a un punto que sea incluso más barato construir y poner en producción una funcionalidad que no pasar por un proceso de discovery. También vamos a hablar del background de Nacho y las empresas que ha trabajado, como Despegar o Best Day en Latinoamérica. Y también vamos a hablar de Mind the Product y su libro de dirección de producto que ha lanzado hace muy poquito. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo con la entrevista de esta semana a Nacho Bassino. ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar aquí. Hacía meses que estábamos ya planificando este podcast. Nos hacía mucha ilusión a todos que estuvieras aquí. Antes de nada, como siempre, empezamos los podcasts. Un poco tu historia, 5 o 10 minutos de dónde vienes. Para la gente que aún no te conozca, tú tienes mucha presencia en el mundo del producto. Incluso aquí tenemos un libro que después hablaremos de él, que es tuyo. Y has estado en varias compañías a lo largo de tu carrera. O sea, tienes mucha historia. 5 highlights de tu historia. ¿Cómo la resumirías? Es difícil. Es la pregunta más difícil normalmente que hacemos a los entrevistados. Es buena. ¿Cómo resumes tu historia en 5 minutos? Mira, yo lo cuento la versión corta y después si quieres profundizamos en algo. Empecé como ingeniero de software, si querés, primer highlight. Y no fue un paso pequeño, fueron 5 o 6 años que estuve ahí, llegué a líder técnico de todo, pero en algún momento quise pasarme al lado oscuro porque me pasaba que había gente decidiendo lo que hacíamos y después me das cuenta que lo que construíamos con mi equipo de software no terminaba siendo usado y no tenía ningún impacto. Y dije, ¿quién está decidiendo qué hacemos? Y ahí escuché este rol de Product Owner. Entonces ahí segundo granito fue el salto al rol de producto, que obviamente hice la certificación de Scrum, que no me enseñó absolutamente nada de qué era ser Product Owner, pero tuve la suerte de entrar en alguna compañía que tenía mentores interesantes para crecer. Y en esa carrera lo que fui haciendo fue crecer en puestos. Fui de Product Manager, a Director de Producto, a VP, a CPO. En ese, por ahí para sumarle un highlight más, también tuve algunas, no solo cambio de industria, sino también cambio internacional. Pasé de Argentina, donde soy oriundo, a México. Y después de México pasé a España, que trabajé en realidad para una compañía alemana. ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué me cambié de compañía o de país? De país. ¿Por qué viniste? Buena pregunta. Mira, en principio fue persiguiendo alguna oportunidad de posición. Cuando pasé a México, me daban la oportunidad de ser Chief Product and Technology Officer de una compañía de travel más grande de México, con un equipo de 120 personas acá, que fue un desafío profesional hermoso, que podemos hablar después más. Qué bueno. Y después es una compañía de travel y agarró el COVID. Y entre que nosotros estábamos buscando por ahí un lugar más definitivo, porque estaba en Cancún, que es hermoso, pero no es ¿Vivías en Cancún? Vivimos en Cancún con niños muy pequeños, que para niños muy pequeños es espectacular. Hostia, qué bueno. Creo que sí, seguro que eres el primero que ha pasado por el podcast que has vivido en Cancún. Sí. Así que estuvimos unos 3 años y medio más o menos. Pero bueno, llegó el COVID y estábamos buscando un lugar más definitivo para los niños. Y la verdad que queríamos venir para el lado de Europa y surgió esta oportunidad para una empresa alemana que tenía una oficina en Barcelona. Recuerdo que la empresa se llama Xing, como un LinkedIn en Alemania. Así que y te viniste para acá. Sí, tal cual. Vale. Y de estas compañías que has comentado, ¿no? ¿Cuáles serían como las donde tuviste una parte más Despegar? ¿No había
Esta es la que comentabas del Travel, la que se llama Despegar fue la primera de Travel que fui. La de México se llama Best Day. Vale. Yo me eché unos casi 8 años en Travel entre Despegar, Almundo y Best Day, que fueron las 3 compañías que hice. Y en Despegar fue interesante porque la primera experiencia full de producto que hice fue una compañía de gaming, de videojuegos sociales. También las canas no vienen solas, eran cuando había juegos en Facebook y esas cosas. Vale. Cuando lo petaban los juegos. Exactamente. Entonces, la verdad que hermosa experiencia. Qué guapo. Y nada, ahí hice varias cosas interesantes. De hecho, estuve en una parte, pasé de liderar un juego de póker. Era Product Manager de nuestro jueguito de póker. Y de ahí pasé a lo que llamamos el Game Lab, que era básicamente crear juegos de 0 a 1. Y ahí aprendí mucho, por ejemplo, de Discovery, esas cosas que después formalicé en la teoría, las hacía ahí muy naturalmente de forma práctica, fue súper interesante experiencia. Pero bueno, de ahí pasé a Despegar, que tenía era una estructura mucho más grande, una compañía que cuando yo entré facturaba ya $1 billón y llegó a facturar 3 billones cuando me fui. Wow. Es como básicamente o eDreams aquí o Expedia en Estados Unidos, un monstruo de travel. Y ahí me tocó hacer la carrera, ¿no? Yo entré cuando éramos 20 product managers reportando a un líder de producto que no tenía puesto oficial de CPO, pero era básicamente lo que oficiaba. Y tuve la suerte de que como la compañía fue creciendo, yo crecí con la compañía, pasé rápidamente a ser director y nada, con mi dirección fue creciendo de tamaño. Entonces realmente ahí hice un poco de carrera más de consolidar mis skills de liderazgo y ahí estuve como 5 años. Y a partir de ahí pasé, como te decía, a VP de Almundo y después a Chief Product Officer en vez de... ¿Ves mucha diferencia hoy en ecosistema LATAM y Europa o España en el sentido de cómo se hace producto? Tuvimos en el podcast a Patricia Navajas, que es producto de Mercado Libre, sí. y nos estuvo explicando, ¿no? Cómo era, o sea, cómo veían también en Latinoamérica, ellos veían España en el sentido de que se hacían las cosas muy bien, pero que en LATAM tenían un mercado ultra mega gigante. O sea, ellos creaban un producto en Argentina pensando ir a México, que es un mercado de 200 y pico millones. Sí. Que aquí en España, por ejemplo, es un mercado de 40 y pico. Sí. Y si te quieres ir a Francia, o sea, no llegas a unos números tan grandes, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esto también con tu salto de LATAM a Europa o a Madrid o a Barcelona? No, me parece que el punto fundamental es que hay mucho esto de pensar por ahí en cómo generalizamos un mercado y la realidad es que hay mucha diferencia entre compañía y compañía. Te vas de una compañía de enfrente. Lo que me pasa ahora en mi rol más de coach y consultor es que veo un montón de empresas distintas y veo esas diferencias entre un mercado libre, que por ahí es una compañía más avanzada, que entonces él puede pensar, si generalizas las prácticas de mercado libre como las prácticas en Latinoamérica, no es así. No es el caso. Y es lo mismo que pensar, por ahí. Aquí también ves mucha diferencia entre una compañía más tradicional que está en vías de transformarse y alguna que nació más digital. No sé, por ejemplo, hace poquito estuve trabajando con la gente de Welling. Tiene un ecosistema lindo, como todos, con sus diferencias y sus batallas, pero es un ecosistema que no hay nada que envidiar. Y si lo miro con otros lugares del mundo, por ejemplo, la diferencia que sí creo es que por ahí tanto en España como en Latinoamérica hay menos personas del lado de negocio entendiendo el valor y el rol de producto. Como sí puede pasar, obviamente, en Estados Unidos, pero también en UK, en Alemania, por ahí también está un poquito más cerca. Entonces creo que esa es la principal diferencia. Es interesante. O sea, ¿crees que hay menos gente que está metida en negocio, entendiendo lo que es un producto digital? Y por eso a lo mejor se crean más silos, ¿no? Se crean compañías más desconectadas y cuesta más, ¿no? Puede pasar que pase por ahí. Sí, y el rol del PM aporta más valor, también te digo. Es que lo interesante es que lo que pasa es cuando tienes un rol lo voy a simplificar un poco, de negocio, que ve a esta área de tecnología que tiene un PO, en realidad esa persona es un project manager. Es un project manager glorificado, que mira algunos números, que haga alguna otra cosa, pero no es un rol de product management como queremos hacerlo, como empoderado, si quieres. Y esto que te decía, por ejemplo, a mí las compañías que me tocó trabajar en Argentina al principio, tuve la suerte que esta de gaming eran founders que venían de afuera, que venían con inversión de afuera y con mindset de afuera. Uno era alemán, otro venía de Silicon Valley, etc. Entonces venían con ese mindset ya empapado. Cuando pasé a Despegar, el equipo directivo de Despegar, los founders, también habían hecho un máster en Silicon Valley, en Miami, no sé dónde, y tenían un mindset muy distinto a la media del empresario de Latinoamérica. Típico de LATAM. Exactamente. Entonces, no me atrevo a decir tanto aquí de España, pero siento que hay por ahí algo parecido en ese entendimiento de cuál es el valor agregado del producto. Es interesante. Vale, hoy seguiremos con tu historia, pero hoy nos centraremos sobre todo en el Product Discovery, ¿no? En entender estas dos palabras, Product y Discovery, que a veces cuestan o es muy fácil hablar y después ejecutarlas, o yo en mi experiencia en producto es lo que me cuesta más, ¿vale? Pero antes de ello,
tú, para ti, un Product Manager, ¿qué es un Product Manager? ¿Cómo entiendes? Vamos a los basics. Hoy tenemos una persona que eres coach y yo creo que tienes que explicar esto muchas veces a mucha gente que no sabe. Sí. Entonces, ¿cómo lo explicas tú, el rol del PM? Es interesante porque para mí hay una no sé si una diferencia muy grande, pero sí me gusta explicarlo en dos partes. Una es lo que haces, que eso es lo que es más fácil, lo que tipo, nos ponemos un chip y decimos, bueno, tienes que hacer Product Discovery, tienes que asegurar un Discovery iterativo, una delivery continuo, tienes que hacer la estrategia del producto. Todo muy lindo, Está pero muy guay. el por qué lo haces, esa es la parte que a mí me parece que está más faltando. ¿Vale? Y un poco la forma de lo que yo digo, si buscas ser un PM empoderado, básicamente la compañía está diciéndote a ti que tienes la responsabilidad de priorizar lo que va a desarrollar ese equipo de desarrollo que a la compañía le sale muy caro. Porque un equipo de desarrollo a una compañía le puede salir 200.000, 300.000, 400.000 euros. Un equipo pequeño. Un equipo pequeño, exactamente. Depende mucho de la geografía y el tamaño del equipo. Un equipo de 5 o 6 personas. Exactamente. Entonces, la forma que yo digo es, tú lo que tienes que hacer a través de las prácticas de producto que haces, de todo este chip que te decía antes, que podemos decir muy fácilmente, tienes que asegurar que maximizas el retorno de inversión que la compañía hace en ese equipo. Y eso lo haces a través de hacer un producto que sea valioso para el usuario de forma que sea un negocio rentable y sustentable para la compañía. Vale. Entonces, ok, ¿vale? Mola. Vale, ok, me ha molado. Pero ¿dónde lo enfocas? ¿Ves un perfil que tiene que ser de negocio puramente? ¿Ves un perfil...? Es que en este podcast esta pregunta sale mucho, ¿no? Está perfecto. Que es el podcast donde tiene que salir, porque si no... ¿Dónde lo contamos? Porque si no, ¿dónde hablamos de esto? Entonces, hay varias escuelas del PM. Sí. Hay escuelas más de PM enfocado a diseño, hay escuelas más enfocadas a tecnología, hay escuelas enfocadas el PM puramente de, yo qué sé, de datos, gente súper analítica. Sí. ¿Cómo es para ti un PM? Sí, voy a decir una obviedad quizás. Siéntete libre de preguntarme más, así lo afinamos. Pero básicamente, justamente, la gracia del rol, el valor agregado que decíamos del rol, está en poder combinar esas cosas. Pues si es un rol muy de negocio, el de negocio es decir, córrete que yo hablo con la tecnología, no me molestes. Yo sé negocio. Si eres muy de diseño, te van a decir, ok, buenísimo, yo soy diseñador, déjame hacer mi parte. Es decir, tecnología es lo mismo. Entonces, cada perfil aporta lo suyo y la gracia del producto es poder entender ese valor agregado a estas cosas. Y ojo con esto, no quiero decir que el producto es un rol generalista, eso sí también es una diferencia importante porque muchos dicen, no, en producto somos generalistas, entonces como que saber un poquito de cada cosa. No, tenemos unos skills muy específicos, unos hard skills muy específicos de producto que hay que saber dominar. Tú mencionaste la parte de data, por ejemplo. La parte de data no es solo la parte de data como entendimiento del negocio, es poder sacar insights cualitativos del comportamiento del usuario en tu producto. Y eso es un skill que generalmente no tiene tecnología, no tiene diseño y no tiene negocio. Entonces perdón que lo estoy haciendo un poco largo, pero hay skills, hard skills muy particulares de producto que hay que dominar, pero la gracia del valor agregado está en poder entender esas soluciones que combinan valor para el negocio, valor para el usuario y que son posibles de hacer con la tecnología que tenemos. Mola. Imagínate, ¿vale? Ahora soy un CEO, ¿vale? Me pongo el gorro de CEO y digo, vale, voy a fichar un PM, pero no sé si ficharlo o no. ¿Cómo calculo y cómo busco este ROI que comentabas antes, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede metricar esto? Perfecto. O sea, ¿cómo vamos ahí? Sí, a ver, volviendo un poco a lo que decíamos de estas responsabilidades, hay a lo que tú tendrías que poder, digo, no sé si lo tienes hoy como SEO, si no lo tienes, sería lo primero que podrías pedirle a tu PM, sería justamente poder entender estas ideas que tenemos de mejora en el producto, que por ahí son algo muy particular. Vamos a hacer esto para mejorar un punto de NPS, o vamos a hacer esto porque el usuario estamos viendo mucha gente que se cae en esta página, entonces tenemos ideas para mejorarla. Todas esas cosas que estás pensando como pequeñas mejoras o pequeñas iteraciones de tu producto, tendrías que poder cuantificar cuál es el impacto de negocio que esperas. Entonces ¿vale? ahí... En pasta. Exactamente, en pasta, ¿no? Entonces podrías decir, si yo voy a mejorar la adopción de este feature por hacer una mejor navegación, perfecto, idea de producto, lo pensamos con el equipo de diseño, lo escuchamos que el usuario nos dijo, tenemos toda la variación, toda la información, pero eso, ¿qué va a pasar con eso? Y va a pasar que el usuario va a ser más exitoso en su journey, entonces va a lograr una mejor conversión, entonces va a retener más tiempo, entonces va a generar este impacto económico. Eso es lo que deberíamos poder pedirle a un PM senior o a un líder de producto que un CEO debería considerar que puede hacer. Porque si no, también pasa eso mucho, como te decía antes, tenemos un montón de ideas, se las pedimos a un equipo de producto y el equipo de producto prioriza en base a quién grita más fuerte o a cualquier parámetro que haya, pero al final del día no estamos pidiendo cuál es el retorno de esa inversión que hicimos. Entonces, eso por un lado. Y después lo otro que esperamos de un buen PM, como ya seguramente después hablemos, es la parte de discovery,
en la cual, ok, cuantificamos qué valor de negocio esperamos de eso, pero sabemos que como 9 de cada 10 startups fallan, hay muchos reportes de que 70% de las iniciativas de producto que perseguimos no tienen retorno de negocio al final. Entonces hacemos discovery para poder descartar esas gran cantidad de ideas que no tienen impacto antes de construirlas. Justamente por eso, porque construir una idea nos sale 100.000 euros, entonces quiero ver qué pasa si puedo invertir 5.000 en una etapa de discovery y descartarlo. Entonces podemos cuantificar cuál es el ahorro que hicimos de desperdicio gracias a Discovery, y eso es el resultado de un buen trabajo de PM. ¿Esta parte de Discovery tú la ves previa a calcular estos ROIs o es antes? Es decir, ¿tú crees que es mejor primero tener esta cantidad de ideas o de problemas a solucionar calculados con su ROI y después ir descartando a base de Discovery? ¿O? Eso no me yo te tenía mostrado un slide, pero lo cuento, trato de contarlo con... Es que esto lo que estamos hablando, o sea, hoy me ha pasado. Literal. En mi empresa me ha pasado hoy. Yo creo que mucha gente, o a lo mejor nosotros vamos tarde, pero se define el roadmap del 2025 sí. o cuál es una época donde pasa esto, sí. ¿No? Entonces, hay una cantidad de iniciativas, muchísimas, que yo intento ir siempre al problema antes de la iniciativa, y más o menos lo que hemos hablado en el podcast con muchos invitados, todos coincidimos, ¿no? Pero es difícil, la parte del ROI, ¿vale? Sí. La parte del ROI es complicadísima, sí. Y me gusta mucho la parte del discovery, pero a la vez es algo complicado también, porque ¿cómo atacas un discovery cuando quieres validar más de una idea, teniendo en cuenta de que a lo mejor el cliente no lo puedes molestar mucho? Tienes que saber cómo atacarlo. Entonces, sí. Aquí hay una cantidad de cosas que es interesante hablar. Entonces, perdón por interrumpir. Hacer este paréntesis porque es algo que la gente seguro que lo aprecia. Ahora hablamos de la parte de discovery, de todos esos detallitos que hay que tener en cuenta, pero si quieres, para dar una forma más simplificada, la forma que yo digo es: hacemos un ROI inicial que tiene una probabilidad de fallo muy alta porque lo estamos basando solo en opiniones o en cualitativo puro y duro. Exactamente. Entonces, de hecho, yo sigo una metodología bastante estructurada que está tomada en 2 autores que son muy, muy buenos, que recomiendo a todos los que estén escuchando leer. Uno es Itamar Gilad, que tiene un libro que se llama Evidence Guided, que es muy bueno. Lo hemos dicho en el podcast y lo volveremos a poner aquí en la descripción. Perfecto, ese es muy bueno. Y el segundo es Alberto Saboya, que tiene un libro que se llama The Right It, que, bueno, los dos hablan un poco de cómo cuantificar la evidencia que tienes. ¿Vale? Dentro de muchas cosas que dicen, ¿no? Hablan mucho de discovery y está esto de cuantificar la evidencia. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, empezamos con un ROI inicial, hagamos el cálculo de ROI, pero este cálculo de ROI tiene alta probabilidad de fallo. Entonces, lo multiplicamos, o sea, lo penalizamos, por así decirlo, por esa falta de evidencia con esa probabilidad de fallo que tiene. Y a medida que vamos haciendo, eso nos da el disparador de que tenemos que hacer discovery para para aumentar la evidencia y reducir la incertidumbre, y con eso vamos a ver que ese ROI, que lo penalizamos por tener mucha incertidumbre, va aumentando y va ganando más prioridad. Entonces nos permite como hacer el roadmap, mostrar en el roadmap que tenemos incertidumbres y nos ayuda a priorizar el discovery que tenemos que hacer. Porque también, como tú dices, discovery ojalá pudiésemos hacer de todo, pero tenemos que elegir las batallas. Entonces tenemos que ver el costo que va a tener una iniciativa, la expectativa de impacto que tenemos y el nivel de incertidumbre. Entonces con eso podemos priorizar y elegir nuestras batallas. Esto es vale, ahora entraremos más a la parte de discovery, pero para ti el ROI es obviamente previo a todo esto. O sea, es puro al principio ver qué ROI tienes y a partir de ahí ir al discovery. No, lo ajusto un poquito. Es iterativo. Tú empiezas con este ROI inicial. Con más incertidumbre y vas bajando. Exactamente. ¿Y por qué pasa? Cuando tú vas a un experimento, no solo el experimento te va a incrementar la confianza, también te va a actualizar el valor que tenías originalmente de tu ROI. Dices, sí, esta idea está buenísima, va a mejorar la conversión 10%, entonces tengo este ROI. Vas a hacer el experimento, te vas a dar cuenta de, sabes que sí, es cierto, es una idea buena, pero no va a mejorar el 10% de la conversión, va a mejorar un 5% de la conversión. Entonces el ROI va a disminuir. Entonces, a medida que vas haciendo esas fases de discovery, vas actualizando el impacto que esperas de las iniciativas y con eso vas recalculando, digamos, el ROI. Vale. Otra pregunta, y ya vamos al discovery, pero otra pregunta. Hablando de ROI, el ROI muchas veces se calcula como return of investment, ¿no? Sí. Retorno de la inversión. Sí. Que muchas veces se percibe como algo cuando tú inviertes para crecer. Sí. ¿Qué pasa si hay iniciativas que no son para adquisición, para growth, sino que, por ejemplo, son iniciativas de eficiencia operativa? Sí. ¿Cómo calculas el ROI ahí? Que no hay un aim en ganar pasta, sino en reducir costes.
Sí, en realidad la fórmula de cálculo es la misma. Vos lo que estás diciendo es, yo voy a tener vamos a un ejemplo concreto. Tenemos un call center que atiende X llamadas por día y vamos a hacer un bot que vamos a desviar una cantidad X de llamadas. Entonces, en vez de atender a la gente, la va a atender un bot. Esto es una iniciativa para el roadmap del 25. Literal, ¿no? Todo el mundo tiene esa y alguna otra idea y también hace alguna eficiencia. Entonces, va a estar en el roadmap de muchas empresas del 2025. Tal cual. Entonces tú dices, bueno, yo tengo el costo de mi call center hoy, 100.000 euros. Con el bot, el costo de mi call center va a ser 50.000 euros. Entonces tengo esa eficiencia, es lo que pongo en la parte de impacto de la iniciativa. Así como decía, bueno, voy a ganar $50.000 más, acá también vas a ganar $50.000 más porque no vas a gastarlos. Entonces la parte de valor es la misma y después continúas con la parte de costo como siempre. Vale. Parece fácil, ¿eh? Parece fácil, ¿eh? Te iba a preguntar otra cosa. Vale. ¿Cómo, antes de ir a Discovery, quiero maquinarlo para ir bien a Discovery. Todo esto, ¿cómo entra con la visión de la compañía? Porque yo también creo que hay algo importante, ¿no? De cuando tú planeas lo que decíamos, lo que se va a gastar la compañía el año que viene, 300.000 euros, ¿vale? Sí. Estás planeando esto. Sí. Entonces, para mí no solo tiene que haber un pensamiento de ROI o de tal, sino también tiene que haber un pensamiento de decir, ¿hacia dónde queremos ir? Literalmente hoy a mañana esa pregunta. Quiero decir algo antes de entrar en eso, porque dijiste justo, mientras hablabas del ROI es complicado. Si podemos después pasar el link, yo hice un vivo en LinkedIn, que está la grabación disponible, que explico paso a paso, en 5 pasos, cómo calcular el ROI, y que espero que eso pueda al menos dar un punto de partida. Buenísimo. Volviendo a lo que me decías, la parte cuando estamos hablando de priorización, que básicamente es el punto, digamos, no priorizamos solo por ROI. No, claro. El primer filtro para la priorización es la estrategia. Entonces tengo estas 28 iniciativas. Puedo calcular el ROI de las 28 iniciativas, todo muy lindo. Pero en realidad, estas 5 están alineadas con la estrategia. Que la estrategia es una forma pomposa de decir los problemas más importantes que tenemos que focalizarnos el próximo año para hacer el diferencial y construir la propuesta de valor que queremos construir para el cliente. Y que si es una, mejor que 3. Exacto, sí, tal cual. No, lo que sucede es que tenemos un pilar estratégico, 2 pilares estratégicos, lo que sean, y que de eso se desprenden 4 o 5 iniciativas que son las importantes que el equipo de producto va a tener que hacer. Entonces, a esas vamos a calcular el ROI porque después, obviamente, sí, dentro de la misma estrategia queremos hacer lo que tenga más valor, pero las otras 23 que estaban en el éter y que no son estratégicas, las dejamos de costado, las aparcamos un poquito y las vemos después cuando la estrategia cambie. Vale. O sea, es un mix. Como veis, es un mix. Última ya de Royce. ¿Cómo un PM tiene la habilidad y qué tools tiene en su mano para decir el porcentaje de increase que puede haber al hacer una funcionalidad? O sea, ¿cómo sabe que va a subir un 15% la adopción? ¿Se lo inventa? ¿Utiliza modelos matemáticos avanzados de la NASA o qué usa aquí? No, y ahí es un buen punto porque vuelvo a lo que hablamos de Discovery, que seguramente después hablemos más, pero básicamente partimos de el famoso... Esto, los CEOs que nos estén escuchando... Ok, lo que nos estén escuchando, estamos haciendo tío a la dirán, gente. hostia, qué guapo, estoy contratando a un tío que está decidiendo el presupuesto de 300.000 euros de mi compañía y se está inventando, pero está así los números. Pero aquí va el corolario de eso. Entonces, lo que no puede hacer un PM, y esto yo he challengeado a muchos, tanto in company como ahora, es decir, no sé, la verdad que sorry, no sé cuánto da, así que nada, lo pongo en la ropa, pero no sé cuánto, después nos fijamos cuánto da. No, eso no podemos hacer. Eso seguro no. Es mejor hacer el famoso guesstimation, es decir, bueno, una estimación, pero que tiene alto grado de incertidumbre. Y eso lo correspondemos con lo que te decía antes de poner esa escala de confianza. Entonces decimos, ¿sabes qué? Tengo esto que yo le puse que vamos a hacer 10% de la conversión, con lo cual nos va a dar $200.000 de incremento de revenue, pero mi confianza es muy baja. Entonces lo voy a penalizar multiplicándolo por un 70% de probabilidad de fallo. Y de ahí empiezo a hacer discovery. Y esa es la parte interesante porque ya por ahí me estoy saltando a la siguiente pregunta, pero cuando pensamos qué es discovery, discovery no es definir el producto. Discovery es empezar a hacer validaciones. Y justamente si tienes mucha incertidumbre en cuánto valor va a aportar, eso es lo primero que tenías que empezar a hacer discovery. Por ejemplo, un ejemplo típico es un experimento de demanda. Creo que esto le va a interesar a X% de usuarios. Bueno, haz un fake door, haz una prueba de landing test, un smoke test, y fíjate cuánta gente cliquea en el botón, y en base a eso dice, bueno, había dicho que iba a cliquear 32%. Bueno, cliquearon 58 o 25. Bueno, con eso puedes ajustar tu estimación inicial. Entonces el dedo, ¿por qué no sirve el dedo?
porque nos indica dónde hay oportunidades que parecen muy valiosas, pero que tenemos mucha incertidumbre. Con eso priorizamos Discovery y cuando vayamos a Discovery, más nos vale empezar por validar esa estimation que habíamos hecho. Vamos directamente a Discovery. Dejemos de hacer la premonición de Discovery. Has respondido a la primera pregunta que te iba a hacer, que es el Discovery. Hablabas de smoke test, de pruebas que podemos hacer en el Discovery. ¿Cómo se hace un Discovery? Es decir, ¿tú ves ya hacer un Discovery con experimentación? ¿Has hablado? Buena pregunta. ¿O no? Buena pregunta. Entonces, Product Discovery no es un Discovery, es una fase. Es una fase de creación del desarrollo de creación. Exactamente. Entonces, y lo que hacemos en esa fase es hacer N pasos de Discovery, lo llamo yo, para empezar a remover esa incertidumbre. De hecho, lo explico un poco más. ¿Cómo buscamos hacer esos pasos de Discovery? Buscamos hacerlo lo que yo llamo, que en realidad lo estoy un poco inspirado en Teresa Torres, que es trepar la escalera de evidencia. ¿Qué significa eso? Que si tú dibujas perdón que estoy haciendo muchos dibujos y por ahí está escuchando nada más, pero básicamente dos ejes. En un eje, en el eje horizontal en el eje vertical tienes el nivel de confianza y en el eje horizontal tienes el esfuerzo. Vas a empezar con cosas que son de muy poco esfuerzo, que te dan muy poca evidencia. Y a medida que crezcas en el esfuerzo, o sea, hagas experimentos más robustos, te van a dar mucha evidencia, pero van a ser más costosos. ¿Vale? Entonces, cuando pensamos en esta fase de Discovery, que hacemos muchos pasos, empezamos por pasos que son muy baratos, pero que nos pueden dar un patallazo inicial y vamos complejizándolo. Entonces, lo primero que hacemos, por ejemplo, es ir a mirar la evidencia que ya tenemos. ¿Qué datos tenemos o qué datos hay en el mercado? Me leo el reporte de McKinsey de tal cosa, a ver cómo va a crecer cripto el año que viene. Y en base a eso ya empiezo a tener. Ahora, es algo que hice muy rápido, muy barato, pero el nivel de evidencia que nos da es bajito. Después voy y hago la siguiente barata, que es hablar con 5 usuarios o lanzar una encuesta a mi base de usuarios de 100 usuarios. Perfecto, también barato, pero un poquito más caro y un poquito más de robustez de la evidencia. Y después, ¿por qué hacemos eso? Porque si yo miro la data que tengo y la data que tengo me dice, no, esto es una pésima idea, yo la descarto, muy barato, una forma muy barata de descartarla. Entonces, volviendo a lo que decíamos del ROI, del Discovery, inclusive si empezamos en ROI, digo, gastando solo unas horas del PM mirando algunos datos, puedes descartar esta iniciativa que te hubiese costado 50.000 euros construirla y ni la haces. Siguiente paso, bueno, tengo que entrevistar 5 usuarios. Perfecto, eso me sale X tiempo, X incentivo que le dé el usuario, lo que sea, poner 1.000 euros. Bueno, con 1.000 euros, insisto, puedo tener más certeza o no. Y si los 5 usuarios me dicen, no, esto es una pésima idea, jamás lo usaría, ya está, lo descarto sin hacer más nada. Entonces, a medida que voy invirtiendo más, subo mi nivel de confianza y subo el costo que el experimento tiene. Entonces, no empiezo de entrada en esos pasos de Discovery que hago, empiezo con pasos baratos y voy haciendo pasos más caros a medida que ya tengo un poco de más certidumbre de que esta es una buena idea. ¿Qué tipos de iniciativas se pueden hacer aquí? Me gustaría enumerarlas, es decir, y también ver en negocios B2B, B2C si puede cambiar para accionar a la audiencia, ¿no? Gente que esté pensando en hacer un Discovery o que lo esté haciendo. ¿Cuáles tú crees que hay? ¿No? Hay, focus groups, es que hay 50.000. Creo que las he probado todas. Bueno, a lo mejor no, seguramente no. Pero ¿cuáles hay? Voy a referenciarlo con un libro que es el que más me gusta de la materia, que se llama Testing Business Ideas, que es de David Blank. ¿Está por ahí? Vale, pensaba que ibas a decir The Mom Test. No, bueno, The Mom Test es muy bueno, pero en entrevistas. Es como muy... Es más enfocado a... Es muy profundo en una. Lo que hace es, te da un abanico. Tiene, si no me equivoco, tiene que tener 46 tipos de experimentos. Sí. Es de la serie Strategizer que tienen el Value Proposition Canvas, el Business Model Canvas. Es muy visual, muy guapo. Muy bueno. Y lo que está interesante es que lo divide en ciertas categorías de experimentos que tenés. Entonces, en vez de hablar por ahí de un experimento, porque además... Habla más de sectores incluso, ¿no? Lo organizaba por sectores también, ¿no? Claro, o sea, según qué tipo de cosas estás tratando de experimentar y según qué fase estés y qué estás haciendo, como que tiene ciertas divisiones. ¿Por qué también? Porque si lo pensamos fríamente, los experimentos van a evolucionar. Lo que tenemos que hacer es tratar de centrarnos en qué supuesto estamos tratando de validar y en base a eso elegir un experimento que nos ayude a validarlo. De hecho, un ejemplo típico, ¿no? Antes te decía, bueno, tenemos esta historia de automatización con bots. Vale. Ahí hacer un experimento de demanda no tiene sentido, porque ya la gente la sabes que estás automatizando. El supuesto riesgoso no es la demanda, el supuesto riesgoso es que el bot pueda solucionar el problema. Entonces, hay según el tipo de supuesto que tengas, vas a tomar un experimento. ¿Y cómo lo harías en ese caso, por ejemplo? El Discovery. ¿Con el bot, decís? Sí. Ahí, por ejemplo. Sí. Vamos a ver qué supuestos tenemos del bot, ¿no? Entonces, supuesto 1 es que la gente va a escuchar el bot y le va a responder al bot.
Supuesto 2 es que vamos a poder construir un bot que pueda resolver los problemas que la gente nos llama habitualmente para resolver. Supuesto 3 es que la satisfacción que el cliente va a tener con el resultado del bot va a ser igual a la de normal. Entonces, ¿cómo podemos empezar a experimentar esto? Dos formas fáciles. La primera en realidad es empezar a ver qué historial tenemos de que esto funcione. Por ejemplo, ahora los bots están, pues si lo miro como research secundario, industria, tendencias de mercado, etc. Sí, los bots están funcionando, todo el mundo está usando, todo el mundo con ChatGPT, lo que vos quieras. Así que sí. Ahora es un momento de bots bastante interesante. Sí. La segunda fase es decir, bueno, yo quiero ver si va a poder resolverlo con el mismo grado de satisfacción para el usuario que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer, por ejemplo, lo que se llama el Wizard of Oz, en el cual el usuario interactúa con este supuesto bot, pero el bot que responde como si fuese un bot, en realidad es una persona atrás escribiendo la respuesta. Entonces, con eso, digo, la persona no habló con un humano, tuvo esa misma experiencia que tendría con el bot una vez construido, pero no me gasté ni un centavo en construirlo y puedo validar si cuando va al final y le da el NPS o a la encuesta de satisfacción que tenga, le dio el mismo valor o no. Entonces, podemos empezar a jugar con esos pasitos que, como te digo, viste que te mencionaba antes los supuestos, porque por ahí empezamos. Cuando empezamos en Discovery, como te decía antes, Discovery no es definir el producto. Discovery es mitigar los riesgos más fuertes que tenemos, que pueden ser de valor para el usuario, pueden ser de usabilidad, pueden ser de feasibility, que sería como que podamos construirlo, sí. Y viability, que tenga valor de negocio, de sentido de negocio. Entonces, cuando pensamos en esos supuestos, ahí es cuando podemos pensar, ok, ¿qué técnica me permitiría a mí validar que este supuesto va bien o no? En este caso del bot, es que me parece un buen ejemplo. Lo que planteas tú casi es un experimento de growth. Y voy a matizarlo un poco. En el podcast, ¿no? Aquí han venido varias gente que hemos hablado mucho de growth. Ha venido Corti, ha venido Juan Mavaro y demás. Y cuando intentábamos, y a mí me gusta siempre comparar el rol del PM con el del growth, ¿vale? Creo que soy el único que lo hace, pero me gusta compararlo porque se define muy parecido, ¿vale? Hay muchos growth PM, by the way, hay muchos growth PM, pero yo al PM o growth PM lo englobo al PM, ¿vale? Claro, sí. O sea, sí. Eso es un poco mi take, a lo mejor no, pero yo lo englobo por ahí. Pero en este caso, ¿no? O sea, cuando hablamos de Discovery, hablamos de hacer estrategias o experimentos de growth, sean como este de que responde a una persona, sean un smoke test, sean un botón, pero esto no es una entrevista a usuario, un focus group. Esto ya es probar una cosa. ¿Lo metes en el propio Discovery esto? Sí, desde el inicio. Definitivamente. Digo, al final, ¿Y de qué sirve entonces hacer entrevistas y focus groups y tal? Si realmente es más, o sea, sacarás mejor información ahí. Está buena pregunta porque justamente vuelvo a lo que decía de los supuestos. Claro. Digo, si yo voy a hablar con una persona y le digo, ¿interactuarías con un bot para resolver tu problema? Si me dice que sí o que no, ¿qué valor tiene realmente para el experimento? La verdad que es muy poco, porque no estaba asociado a uno de los supuestos que yo tenía. Entonces, si yo me voy más a una funcionalidad nueva, por ejemplo, no sé, estoy en un e-commerce y estoy pensando hacer un nuevo filtro porque tengo la hipótesis de que la gente está teniendo dificultades para encontrar el producto que necesita encontrar. Entonces ahí sí, por ahí hago desde una entrevista de usuario en la cual le voy a preguntar por comportamiento pasado. Mira, he notado que tú compraste este producto que vemos que a los usuarios les es difícil encontrar. ¿Cómo haces habitualmente para encontrarlo? ¿En qué te fijas? Entonces ahí te puedo decir, no, mira, busco esta característica, busco esta otra, y ahí te puedo empezar a dar ideas de qué filtro podrías hacer, como te decía antes, con muy poquita inversión. Una entrevista es muy barata. La otra es hacer un prototipo. Entonces ahí, una vez que ya hiciste entrevistas y validaste que hay unos patrones para utilizar esto que te da una idea que podrías hacer una funcionalidad, haces un prototipo y pruebas con usuarios el prototipo, pero ahí es que estás buscando. Estás buscando que el usuario entienda cómo usarlo y vaya a resolver el problema que pretendes que tu funcionalidad resuelva. Entonces, a cada supuesto vas asociándolo con el tipo de experimento que quieras hacer. Entonces, las entrevistas de usuario tienen un montón de valor para cierto tipo de supuesto y casi que no tienen ningún valor para otros. Entonces, tienes que entender esa parte de qué estás validando a la hora de definir el experimento. Es guay, ¿eh? O sea, la manera de enfocar el Discovery está guay. También me sale un poco la realidad, ¿no? Si hablamos de SaaS o productos un poco más complejos, sí, donde hacer estas pruebas, estos fake doors, como el que vamos a llamar, es más difícil. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Es decir, otro ejemplo, ¿vale? Sí. Un SaaS B2B, hablaremos de, yo qué sé, un SaaS B2B tipo de, ¿cómo se llama? Los de call center, ¿vale? Volvemos al call center, pero un air call de turno. Dale, ¿vale? Sí. Un air call o un Cloud Talk o uno de estos, ¿no? Sí. Unos que tienen centralitas que puedes utilizar centralitas de llamadas y tal. Quieren hacer una nueva funcionalidad
yo qué sé, quieren incluir un CRM para poder competir contra HubSpot y horizontalizar su plataforma. Claro, esta gente es muy jodido que haga un experimento de CRM, y que prototipe, ¿sabes? ¿Qué haría esta gente? O sea, ¿qué podría hacer esta gente? Sí, perfecto. Bueno, está bueno a veces porque esa idea es tan grande. Claro, este es un caso que a lo mejor es demasiado grande. Está mucho más del lado de market research, de si hay apetito para eso o no, si yo puedo competir en eso, que por ahí en un discovery más tradicional de un equipo de producto. Entonces, digo, si quieres para responder más concretamente a la pregunta, es lo que solemos hacer en esas fases más iniciales de un producto tan B2B, es más lo que llamamos bueno, que de hecho Martica lo describe en Inspire también, es los clientes de referencia. Es decir, vamos a trabajar con clientes que vamos a entrevistar primero, vamos a aprender de sus needs con CRM. Aquí sí que aporta valor, la entrevista. Exacto. Y trabajamos mucho más de la mano con un grupo cercano de clientes con los cuales vamos construyendo juntos el producto y son como nuestra primer validación de mercado. Entonces, literal, en segmento B2B dicen, bueno, agarramos un grupo de entre 5 y 10 clientes que nos dicen que sí, que quieren este tipo de funcionalidad y trabajamos con ellos en construir el producto. Y la primera forma de validarlo, de hecho, es lo que llaman el firmar un preacuerdo en el cual dicen, si yo construyo un producto que a vos te sirve, tú vas a ser un cliente por este precio y estás dispuesto a pagarlo. ¿Esto va así? No lo había escuchado nunca. Sí. Bueno, como te decía, Marty Kahn lo describe en el libro Inspired, se llama Reference Customer, algo así, ahora no recuerdo el nombre bien. Después le ponemos bien en las notas, pero sí, de hecho, por ejemplo, también para ir al mundo B2B, hay otro libro interesante de Daniel Elizalde que se llama The B2B Innovators Map, libro muy interesante. No. Él trabaja mucho, inclusive, en algo que tiene más diferencia todavía, que es en B2B Enterprise. Wow. Entonces, es el claro ejemplo de que hacer un no-code ahí para... Exactamente. Eso no se puede. Exacto, ¿no? Y está bien, digo, al final del día es que no va a poder. Pues digo, tratar de seguir Discovery como un librito de Discovery es muy difícil. Es muy jodido. Cambia mucho de B2C a B2B y de B2B Small Startup a B2B Enterprise. Claro. Hay un montón de matices de gris. Lo importante es, yo tengo este supuesto, necesito tener porque antes de gastarme los $200,000 en construir, necesito validarlo un poco. ¿Qué puedo hacer para? Y ahí hay una larga lista de cosas que podríamos hacer, más tu propia creatividad. Al final del día, digo, no. Hemos hablado mucho de entrevistas a usuarios, ¿no? Individuales. Sí. Focus Groups, ¿qué opinas del concepto de Focus Group también como otra técnica más? Sí. Yo primero voy a decir que yo no he hecho muchos Focus Groups. Creo que también porque venía un poco contaminado por mala prensa que tienen. No tienen muy buena fama. Exacto. Lo que dice, por ejemplo, si quieres, para mencionar una autora interesante, Teresa Torres, que es una experta en Discovery, mucho dice que fomenta este group thinking, que habla o que uno domina la conversación y que otros hacen nodding, así como le dan la razón. Entonces, como que no genera una buena dinámica que cuando hablas de uno a uno con un usuario puedes tener mucha más información. Entonces, sin ser un experto en el tema, esa es un poco por donde me incliné. Mola. Yendo al one-on-one, ¿cómo hacer preguntas? Esta pregunta me apasiona. ¿Cómo hacer bien las preguntas en una entrevista de usuario? ¿Cómo enfocar una entrevista de usuario en general? Me pasó, después de esta semana fue la anterior, en un coaching que me hicieron literalmente la misma pregunta. Digo, ¿cómo preguntar? ¿Cómo pregunto? Y él estaba fascinado porque no sabía ni qué quería saber, no sabía ni qué quería aprender. Entonces, si quieres, para volver un poquito a lo que estábamos hablando antes, el primer punto es saber qué supuesto tenemos, qué estamos tratando de aprender de ese usuario. ¿Vale? Entonces, tenemos que partir de ahí, bastante obvio, pero nos sorprende la cantidad de veces que eso no lo tenemos tan claro. Y volvemos al ROI aquí, es decir, lo enlazamos al ROI de decir, en ese momento donde hago la entrevista de usuario, mi supuesto es que el 15% va a haber un increase en, yo qué sé, la tasa de tal. Tengo eso en mi cabeza. Sí, pero ojo, justo ese es un buen punto, porque con una entrevista de usuario no vas a validar el quanti, eso. Digamos, el quanti no, pero vas a decir si hay, ahí como te decía antes, ¿no? Estamos diciendo, bueno, quiero hacer este filtro le hice un ROI inicial que digo que va a mejorar la conversión en 15%, macanudo, todo bien. Ahora voy a preguntarle al usuario, voy a tratar de entender cómo es su comportamiento actual de compra para ver si esta funcionalidad que estoy pensando lo ayudaría en el proceso que está haciendo o no. Entonces, en general, la forma mejor de orientar esas preguntas no es a ¿te gustaría tal cosa? ¿Te gustaría el filtro? Exacto, sí. Tal cual. ¿Seguro que no te gusta? Sino a su comportamiento pasado, ¿no? Entonces tratamos de entender cómo está comprando hoy, cuál es su comportamiento actual, de frecuencia de uso, problemáticas que se encuentra, etcétera, y orientamos las preguntas a eso, ¿no? Y para las preguntas ahí sí, The BAM Test es una buena referencia porque lo que buscamos es formular las preguntas
de una forma tal que el usuario nos cuente de su experiencia y no de lo que nosotros queremos validar. Entonces ahí está la trampa que es muy fácil que hagamos. Todos caemos, yo también, todos. Es que, bueno, justamente no empezamos a sesgar esas preguntas porque... No, ejemplo, digo, me encanta una profe de UX conocida de Argentina, se llama Eugenia Casabona, me hizo alguna vez y me pareció fascinante decir, tú quieres poner una heladería y le preguntas al usuario, ¿te gusta más el helado de vainilla o de chocolate? Tú estabas muy tranquilo diciendo, bueno, estoy viendo qué tipo de sabor le gusta. No, debes preguntar, ¿qué sabores te gustan más? Si no te dice vainilla o chocolate, no te lo dice. Y vas un paso más allá y dices, no tenés que preguntar por el helado, dices, ¿qué tipo de postre comes? Claro. Entonces, es como que es tan fácil caer cuando estamos desde lo que tenemos en nuestra cabeza, que es alucinante la cantidad de veces que nos, entre comillas, equivocamos. Tampoco soy un purista, ¿no? No quiero poner muy remolón, pero eso es un poco lo que hay que pensar en la cabeza, ¿no? Que cuán abstracto le podemos preguntar. ¿Tú crees que en una entrevista de usuario tienes que... O sea, hay como una previa, ¿no? Que comentabas, conocer bien a la persona, ¿no? O entender cuál es... por qué usa el producto o por qué lo está usando. A mí lo que me cuesta en las entrevistas de usuario es, again, ¿no? Sabiendo que tú tienes un objetivo final, ¿cómo redirigir la conversación hacia ahí? Porque yo para mí creo que lo ideal de una entrevista de usuario es que el usuario propiamente te esté describiendo el problema que tú quieres solucionar con diferentes palabras. Sí. Pero a veces... no puedes ir directamente a ese problema, tienes que ir como más a lo general y ir aterrizando. Entonces, hay, para mí, a ver qué opinas tú, hay como casi un arte del hablar y de cómo llevar una conversación. Sí. Que es muy difícil de aprender, quiero decir. Okay. ¿Cómo se aprende esto? O sea, sí. ¿qué haces? Sí, no sé si eso es una buena pregunta. ¿eh? No sé si tengo una forma de decirte así lo puedes aprender. Creo que sí, es cierto como dices tú. Digo, al final del día, por ahí vamos por la opuesta. No tienes que seguir un script cual robot, digamos. ¿no? Me armé esta lista de 5 preguntas, te pregunto la primera, por la segunda, por la tercera, porque ahí limitas mucho tus chances de aprender. La parte más linda del aprendizaje con la entrevista de usuario es cuando puedes repreguntar. Dices, bueno, ¿y esto por qué lo hiciste así? ¿O qué pasó en esta situación? ¿no? Eso que está fuera de script es la parte más interesante. Y creo por ahí ni siquiera es un tema de que sepas hacerlo, ¿no? Es un poco el cambio de mindset, que puedas ponerte un chip y que vayas con esa mentalidad, creo que es más interesante. Y la otra idea que se me ocurrió en base a la pregunta que me decías es que también tenés distintas instancias de una entrevista de usuario. ¿A qué me refiero? Distintas etapas de tu discovery, ¿no? Tenés una etapa más inicial, más generativa, que estás tratando de entender cómo es la vida del usuario y cómo le pasa este problema. Y una etapa en la cual más estás diciendo, bueno, estás yendo más a, ya encontré un patrón, hice 5 o 10 entrevistas antes, encontré un patrón y ahora me estoy yendo más a algo específico que quiero validar. Entonces ahí ya es mucho más centrado en algo y entonces como que lo vas, como entre comillas, arrinconando lo que tú quieres saber, pero son instancias distintas y son, entre comillas, scripts distintos que vas a tener en la entrevista. Vale. Bien, claro. Vamos avanzando más en este proceso de discovery, ¿no? Hemos comentado toda la parte del research inicial, incluso de experimentación, si puedes. Uh-huh. ¿Qué más pasos hay o qué más cosas hay dentro del discovery? Porque el discovery, ojo, o sea, también hablaremos del tiempo que debe durar un discovery en un proceso de creación de producto. Sí. Te puedes quedar haciendo discovery meses y meses y que nunca acabe. Sí. Entonces, ¿qué más hay? No, en resumen, no diría que hay nada más porque justamente, volviendo a lo que decía que definir el producto no es discovery. El producto termina, el discovery termina. ¿Cuándo termina el discovery? Cuando has logrado decir, bueno, voy a hacer 2 criterios. El más obvio, que es el que va a salir más fácil, cuando determino que la cantidad de evidencia que tengo es suficiente para decir si este producto tiene sentido, estamos a un nivel de certeza bueno para pasar a una fase de producirlo, ponerlo en producción y ver el resultado real que tiene. Vale. Hay un segundo criterio que es justamente asociado a lo que decías del tiempo, que no es tanto el tiempo, sino el costo, ¿no? Imagínate que tengo una funcionalidad, que yo digo esta funcionalidad me va a salir $10.000 construirla, 10.000 euros construirla, ponerla en producción y medir el resultado. Si yo te voy a decir, me haces un experimento que va a salir 5.000, la verdad que no tiene sentido. Directamente construyámoslo y veamos qué pasa. Y esa funcionalidad está bien que no hagamos discovery. Exactamente. O sea, si quieres para decirlo más bruto, el discovery es pongámoslo en producción y veamos el resultado final, ¿no? La validación. Entonces, según el costo que tiene la iniciativa, vamos a esperar un grado de certidumbre distinta. Entonces, si tenemos una iniciativa muy chiquita más una optimización, lo ponemos en producción y punto. Si tenemos una que es un poquito más grande,
Vamos a hacer las discoveries iniciales, bueno, hay un par de entrevistas de usuario para ya que no sea una tontería, vamos a hacer alguna cosa, pero no vamos a hacer un mega experimento. Vamos a ver, bueno, ya tenemos algo de variación, vayamos a producción y veamos cómo sale. Cuando tenemos esta mega innovación, queremos hacer un CRM y qué sé yo, bueno, ahí sí, vamos a hacer muchas rondas y vamos a gastar mucho en discovery, porque por ahí la iniciativa es una iniciativa de 1 millón de euros, entonces si me gasto 100.000 en discovery, está bien, sigue estando bien, sigue teniendo sentido. Entonces, viste que como todo el producto depende, bueno, acá es un depende, pero es un depende muy claro que depende del costo de lo que queramos invertir. ¿Qué empresas están liderando cómo se hace Discovery? O sea, ¿qué empresas son buena referencia? Es una excelente pregunta, porque las que se me vienen a la mente son las más obvias, ¿no? Las empresas de tecnología, de las cuales por ahí estoy sesgado también porque son las que publican lo que hacen de Discovery, ¿no? Pero ¿Vale? Al final del día, todas las que experimentan, que habla mucho también de sus A/B tests, que al final del día A/B test no es un discovery, porque lo puse en producción, pero también hablan de sus pasos previos de validación, entonces todas las tecnológicas grandes lo hacen muy frecuentemente. Y estoy pensando si no se me viene nada de más. Por ejemplo, de las Big Techs, ¿no? O sea, las Big Techs como de fama, sí. Google tiene fama, ¿no? De ser una compañía que lanza mucho producto, pero también se carga mucho producto. Sí, está bueno. ¿Vale? Sí. Que esto también es una... A lo mejor es porque falta el Discovery, sí. Pero que está muy bien. Después Apple, ¿no? Es la versión de iterar muy corto, ¿no? Sí. Ir mejorando el producto año a año, pero muy enfocado, o sea, con baremos de diseño muy altos, o sea, que no puedes hacer MVPs y no puedes hacer discovery casi, tienes que hacerlo casi como un producto final, ¿sabes? Bueno, es un buen ejemplo. Caso de Apple me gusta. Lo que nosotros percibimos como usuario final es, lanzaron un producto estaba súper pulido, nada de MVPs, todo perfecto, pero internamente en su proceso, yo estuve en una conferencia que dio una de las que diseñó la pantalla táctil, y que me dijo, o sea, imagínate, producir hardware es caro, es costoso. Hicieron 16 versiones para medir la sensibilidad que tenía que tener el touchscreen antes de sacarlo a producción. Hostia. Entonces, hacen un montque discovery. Digo, no, eso es lo que no sabemos. Y lo mismo, el caso que decías de Google. Vision Pro, a ver qué ha pasado. Ese que le quería, que no está un poco avanzado para su era, pero no importa. No había discovery. Sí. Pero bueno, digo, sí, ya te entiendo. Hacen un montón de discovery. Y es un buen punto que dices, porque al final del día, que hagas discovery no es que te elimina toda la incertidumbre. Nunca vas a tener 100% de certidumbre. Puede fallar exactamente, igual. Exactamente. Entonces, lo que es, lo reduzco de opinología, que me da un 20% de certidumbre, a algo más de datos que me lleva a un 50% de certidumbre. Pero el otro 50% sigue siendo tirar la moneda un poco, ¿no? Sí. Después tenemos el caso de Booking, ¿no? Que experimenta hasta un becario, lo que dicen, ¿no? Sí. Que los procesos de A/B test que comentabas antes los puede hacer todo el mundo. Sí. No sé, hay diferentes culturas. A mí soy cada vez más partidario de la cultura casi de growth, de en la medida que puedas, lanza un experimento y mídelo. Sí. O sea, mide un experimento. Lo que hagan es que no es fácil. O sea, no es fácil en todos los productos, no es fácil lanzar experimentos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pero es un buen mundo, porque creo que lo que tenemos que... Digo, si tomamos eso como mentalidad, como principio, nosotros, cuando digo nosotros, todo el equipo de producto, también con los ingenieros, con las personas de diseño, etcétera, podemos trabajar en reducir esa barrera para experimentar. Así como lo hacemos para reducir para entrevistar a usuarios, para muchos era complejo. Y hace 10 años era muchísimo más complejo de lo que soy. Y hoy tenemos un montón de herramientas que me automatizan, que le pongo un banner y que lo llama y que le Calendly, qué sé yo. Bueno, todo eso son herramientas que se fueron construyendo alrededor de bajemos la complejidad. Entonces, tenemos que invertir en bajar esa complejidad porque podemos aprender muchísimo y podemos ahorrar un montón de desperdicios si lo hacemos. Mola. ¿Crees que con la inteligencia artificial y con la evidencia en la reducción de costes a la hora del delivery, a la hora del desarrollo, puede ser que las empresas tiendan más a lo que decías antes de ir a desarrollar rápido y ya validaremos en producción? Que tiene todo sentido el mundo. Imagínate, que tiene sentido. Yo digo, tengo una funcionalidad que me va a salir 200.000 euros. Entonces voy a hacer discovery. Ahora, si la funcionalidad esa, dentro de un año, hay una tecnología de AI que me hace construir por 20.000 euros, ya el discovery que iba a hacer de 5.000 euros perdió sentido. Entonces, digo, sí, la respuesta corta es sí, tiene sentido que sea. Como decíamos antes, ¿no? El discovery nunca va a poder ser la última prueba de la verdad. El discovery lo único que hace es tratar de reducir el riesgo de que desperdicies tiempo y esfuerzo. Ahora, si el tiempo y esfuerzo se reduce y lo puedes probar en producción, esa es la mejor prueba de la verdad.
Está chulo. Hay un episodio de este podcast también que lo recomiendo, que hablamos con José Ramón Pérez del CTO de Mercadotec, que habla del framework de las 3X, ¿no? De Explore, Expand y Extract, que siendo Explore lo más parecido al Discovery que hemos hablado hoy, es interesante, ¿no? La velocidad en poder pasar de fases también, de pasar de una fase de Explore a una fase de Expand y una fase de Extract hasta que matas el producto y vas a otro, ¿sabes? Y esto muy rápido. O lo más rápido que puedas, también es algo chulo. Me molaría seguir con tu historia un poco, Nacho. Tú ahora estabas de Product Coach. Sí. ¿Qué tipo de servicio ofreces a las compañías? ¿Qué te piden cuando hablas con ellas? ¿Qué me piden? Es muy lindo. No sé. No sé, muy lindo, pero es raro. Hay un poco de todo en esa jungla. Pero en resumen, yo lo que hago es concentrarme en, justamente volviendo a lo que decíamos al principio, mejorar el retorno de inversión que las compañías obtienen en sus equipos de producto. ¿Vale? No solo en el Discovery en general. No solo en el Discovery en general, sí. Y eso lo hago con 3 tipos de servicio. Uno es el más te ayudo directamente, que es el más gratificante, porque es vamos al equipo, trabajamos con el equipo, instalamos prácticas, por ejemplo, te decías, todas las complejidades que los equipos tienen de medición de impacto, etcétera, etcétera, trabajamos en que las resuelvan, que son bastante interesantes. Otro modelo es el modelo de workshops, que por ahí es el más también habitual que me piden, por ahí volviendo a lo que me piden, es como las compañías quieren capacitación, y de hecho yo lo que ofrezco siempre es workshop más acompañamiento, porque después lo debes haber vivido. Muy lindo el training, termina el training, todos volvemos a lo que hacíamos antes y no pasa nada. 100%. Y la última es más el coaching 1 a 1, que ahí sí, más para líderes de producto, están buscando cómo ayuda a mi equipo a crecer, y ahí es más un acompañamiento de las problemáticas que tienen el día a día. ¿Y qué problemáticas te encuentras, sobre todo, en la parte del ROI? Es decir, o sea, ¿hay problemática en dificultades por la medición o dificultades sino también de entender lo que cuesta invertir en producto? Sí, las dos. O sea, ¿dónde está? ¿Y de quién es la problemática? ¿Es del CEO que no entiende el valor del producto? ¿Es del producto que no sabe medir? ¿Es del producto que no sabe...? O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, primero empiezo por la problemática y después vemos de quién es la problemática. Las dos problemáticas bien grandes, que son, por un lado, difíciles de resolver, pero por otro lado, importantísimas y que hay forma de resolverla. Una es esta medición de impacto que decíamos antes. Muchos equipos de producto dicen, voy a mejorar la adopción de este feature, y no tienen la menor idea qué impacto económico va a traer. Entonces ahí usamos, por ejemplo, el KPI tree para decir, bueno, esto que estás haciendo aquí chiquitito en el producto se conecta así con todas estas variables al revenue de la compañía y cómo puedes calcularlo. Y la otra es entender un poco lo que yo llamo el investment profile del equipo, que es decir, bueno, tu equipo está gastando en mantenimiento, en temas regulatorios y de compliance, en temas de dependencias de otros equipos, y te queda este pedacito para invertir en estrategia. Entonces, cuando piensas el ROI... Esto es bestia. Y es tremendo lo que no sabemos de eso. O sea, muy pocas compañías no tienen cuantificado eso, y es brutal, porque después terminas viendo el ROI del equipo o el CEO cuestiona, che, qué poco impacto generaste, querido Product Manager. Y si el Product Manager no tiene esa estimación hecha, queda un poco expuesto, digamos, o expuesta a un regaño, por así decirlo en el mejor de los casos, o a quedarse afuera en el peor, pero es brutal. Entonces, esos dos problemas para mí son complejos, importantes, y tenemos modelos para solucionar. Entonces ahí también invito a todos a que los exploremos, lo charlemos, porque es súper importante. Y respecto a lo que me decías de quién es responsable, yo creo que uno de los principales problemas es que a muchos, o sea, el líder de producto sería el responsable de hacer eso, pero a muchos líderes de producto el CEO no se lo está pidiendo. Entramos en este modelo de ver a los equipos de producto / tecnología como un centro de costos al cual le pido desarrollos, y entonces no le están pidiendo esta justificación del retorno de inversión. Entonces se vuelve endémico, ¿no? Si no me lo pide, no lo hago, y si no lo hago, no puedo mejorarlo. Entonces, todo el tacho. Es interesante. Hasta que hay un día que a lo mejor el CEO se ilumina y dice, tío, no estamos haciendo nada, y ahí es donde hay problemas. Es interesante porque esto ocurre. Esto ocurre en la vida real. Tal cual. Y es un problema. Y el PM aquí está en una posición muy desfavorecida. Porque si no tiene un retorno... Porque, o sea, sobre todo en equipos... Yo lo que he visto en equipos... Yo solamente trabajo en equipos pequeños. En equipos pequeños, al final, hay muchas iniciativas y la compañía tiene que ir avanzando. Y es difícil que, a diferencia de un equipo grande que puedes... centrar las squads o centrar los equipos en iniciativas muy concretas, y es más fácil medir por individual. En un equipo pequeño que tiene que hacer de todo, ahí es más difícil, porque acabas el año y dices, ¿qué hemos hecho?
Sí. Cuando has tocado a lo mejor 50 cosas Sí. Y no has logrado a medir realmente. Y es interesante porque también... Es muy interesante esto. Somos a veces esclavos de eso, ¿no? Porque al final del día, si no medimos eso que hicimos, tampoco sabemos qué inversiones tuvieron sentido, cuáles no tuvieron. Entonces hacemos tantas cosas que a veces por ahí, y esto a riesgo de que me tiren un tomatazo, a veces es mejor hacer un poco menos, pero mejor, que hacer 50 cosas que fueron mediocres. Entonces, nada, es una discusión también que tengo, sobre todo, si es startup, o sea, si es pre-market fit, ahí sí, todo es válido. Todo vale. Hagamos todo. Pero si estás post-market fit, medio que seguís con esa inercia y ahí, ojo, por ahí es mejor que pienses qué estás haciendo y que hagas un poco menos, pero mejor direccionado. Y vas, generalmente con eso tiene mucho más impacto. Volviendo a tu parte de coach, del tipo de empresas a las que asesoras, ¿qué tipo de tamaños son y qué tipo de equipos de producto tienen? Perfecto. Sí, son empresas en general un poco más grandes, o sea, de scale-up hacia arriba. Y en general, o sea, que, para uno más en concreto es, por ejemplo, que tengan 5 squads de producto hacia arriba. Y he trabajado con bancos que tienen 40 squads. Y en general son empresas que ya están un poquito maduras, o sea, que tienen un producto ya existente en el mercado corriendo y que están buscando elevar su práctica de producto. Ahí es donde más yo puedo colaborarles. A diferencia de, no sé, de como decías, growth. No soy un experto en growth, soy un experto en prácticas de producto y en mejorarlas. Hostia, este tipo de compañías también tendrán otros problemas de burocracia, tendrán otros... Sí. No, quiero decir, la política es un tema. o sea, quiero decir, tú entras al barro cuando te metes ahí. Sí. Eso te decía, como te metes en las dailies, te metes en los sprint. Cuando es un workshop, pero cuando nos metemos a hacerlo el servicio full, ahí sí nos metemos. Y es súper interesante porque, volviendo a lo que decías antes, como el PM queda expuesto. Pero a veces nos cavamos nuestra propia tumba. Porque por no hacer... O sea, si vamos a pelear una discusión política o un foro muy politizado con mi opinión contra la tuya, vas a perder seguro. Vas a perder. Entonces, cuando haces estos frameworks en los cuales puedes mostrar impacto, todavía no me he topado con ningún stakeholder que si le muestras que puede generar más valor para la compañía te diga que no. Pero lo que pasa es que es nuestra propia inhabilidad de mostrar ese valor que vamos a generar. Es interesante y estoy muy de acuerdo. Siguiendo con esta pregunta, o sea, te metes hasta el barro, ¿no? O sea, vas directamente a... ¿Cuánto suele durar el acuerdo? Sí. ¿Es un concepto casi de CPO as a service? ¿O es fractional CPO? O sea, ¿qué es aquí? Es que hay muchísimas nomenclaturas de esto. Sí. No lo hago como fractional porque al final del día lo que busco es como que el fractional es, bueno, dime lo que necesitas y yo actúo de CPO. Claro. Y lo que necesites lo hacemos. Acá es más estructurado porque yo lo que hago es, con pasos muy concretos, yo lo que hago es, por un 5% de lo que inviertes en tu equipo, yo te ayudo a que dupliques el retorno de inversión que obtienes. Vale. Entonces, para hacer eso, tengo que ser muy estructurado y disciplinado en los cambios que vamos a hacer en el equipo. Entonces, lo primero que hacemos es toda la parte de medición de impacto. Lo segundo que hacemos es toda la parte de investment profile y el alineamiento con la estrategia que el CEO quiere hacer de lo que están invirtiendo en sus equipos. Y lo tercero es toda esta parte de discovery y ROI futuro. Entonces, con eso, para responder la pregunta del tiempo, yo lo suelo decir en 6 meses. Entonces, 6 meses hacemos como la instalación de esto y lo que suele haber generalmente es un acompañamiento posterior para que nos quede en el olvido, que sigan haciendo la práctica y ayudarlos con desafíos que van surgiendo más adelante. ¿Y suelen funcionar? Obviamente sí, ¿no? O sea, pero... Sí, la verdad que no para nombrarme, tenemos casos de éxito muy, muy interesantes que han, la verdad, que cambiado. Yo estoy sorprendido por... No me esperaba todo lo que cambiaron una vez. Porque una vez ¿Qué cambian? ¿La cultura que cambian? Eso te iba a decir. Lo interesante es que al margen de la práctica que hagas, cuando logras cambiar ese modelo de mindset orientado a outcome, que esta es como el ultimate forma de pensar en outcome, es pensar en este ROI, todo lo demás como que se empieza a acomodar, ¿no? Entonces, como decías tú, lo que cambia es la cultura y empiezan a pensar en ese outcome. Entonces después, yo no soy yo soy pragmático, no soy un dogmático de las prácticas, ¿no? Entonces, si usas OKR, si el roadmap es así o así, eso lo podemos hablar. Lo importante es que estés pensando en el outcome. Y lo que mejor te funcione para mejorar ese outcome, hagámoslo. Entonces, como que una vez que eso cambia, como te decía, ese mindset cambia, todo lo demás se empieza a acomodar. Está chulo. Es muy interesante. Vaya, para ir acabando, que llevamos casi una hora. Aparte de todo esto que hemos comentado, eres autor de este libro que, si quieres, lo comentamos un poco. Pero también de Product Tank y Mind the Product. ¿Qué es todo esto que tienes? O sea, tienes mucha presencia en la comunidad de producto. Entonces, ¿qué cosas has hecho aquí?
Perfecto, bueno, empiezo con Mind the Product, que por ahí es más fácil de explicar. Mind the Product es una organización enorme de producto que tiene una conferencia anual muy conocida, se llama MTPCon, y que todo empezó con un grupo en Londres que se juntó hace unos 10 años y fundó un pequeño meetup local. Ese meetup se expandió y ahora está en más de 200 ciudades, es la comunidad de producto más grande del mundo. Y yo soy Regional Coordinator de los Product Tanks en EMEA, que es Europa, Middle East and África. Son los Product Tanks son los eventos de Mind the Product. Exactamente. Entonces, Mind the Product, que tiene esta conferencia anual en Londres, que es muy grande, las principales referencias de producto, tiene estas 200 ciudades donde ocurren... Localmente hay reuniones de gente de producto. De hecho, hoy voy a ir a la de Madrid, así que los invito. Bueno, en España tenemos en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, así que los invito, si están por ahí, están escuchando ahí, que vayan. También hay un montón de ciudades de Latinoamérica, etc. Pero bueno, son encuentros locales para gente de producto en esa ciudad, ¿no? Entonces son muy interesantes desde un punto de vista de networking, de crecer, de interactuar con gente que sea del palo, y son más frecuentes que una conferencia. Son gratuitos y son como más regulares. ¿Cada cuándo son? Depende de la ciudad, digamos. Por ejemplo, en Barcelona hacemos una vez por mes. En Málaga hace unos 4 por año. Así que nada, cada ciudad tiene un ritmo distinto. Pero bueno, entra a meetup.com o lo buscan Product Tank, nombre de ciudad, y van a aparecer. Pero bueno, no me acuerdo qué te iba a decir de esto más. Bueno, sí, te decía que soy coordinador en Europa y Middle East y África. Entonces tenemos 90 Product Tanks que hay, que estoy mirando un poco lo que van haciendo. Yo simplemente lo que hago es ayudarlos a que puedan hacer su comunidad local, los organizadores locales que son voluntarios de la comunidad. Qué bueno. En Barcelona, creo que es Guido, ¿no? Guido puede ser. Sí, Guido Lanetti, sí. Guido Lanetti, que pasa por el podcast también. Muy crack. Estas Product Tanks, la gente, ¿qué puede esperarse ahí? O sea, ¿qué se hace? O sea, es un buen punto. ¿Hay una mesa redonda? ¿Hay un round table? Es justamente la gracia que tiene, es que como son eventos, no sé si tengo que decir pequeños, pero son como eventos, no una conferencia, sino un evento más normal, un meetup, como su nombre lo indica, básicamente va variando el formato. Entonces, lo más típico es que haya alguien de la comunidad local que se suba al escenario a hablar 20 minutos de un tema, pero que después haya un montón de tiempo de Q&A y de networking. Entonces, como que acercamos a gente de producto, que ese es un poco el espíritu. Ahora, después, el formato varía. Entonces, en Barcelona, de hecho, hace poquito hicimos roundtables, fueron muy, muy divertidas. Después hay más formato tipo fireside chats, o hay distintos formatos que van surgiendo. De hecho, hace poquito, por ejemplo, en Edimburgo hicieron uno que era prácticas de job interviews. Entonces había gente que, bueno, yo soy entrevistador, así que te puedo entrevistar a vos, y la gente practica, como que van surgiendo esas cosas que es difícil encontrar en tu compañía. Primero que tienes mucha diversidad de miradas, y segundo que te dan ese espacio que las comunidades pueden generar. Está guapo. El concepto de mesa redonda no es fácil hacerlo, ejecutarlo, quiero decir. Sí. Porque puedes convertir en algo no muy entretenido muy fácilmente. Sí. O sea, no es fácil hacer una mesa redonda, pero si está bien hecha es muy interesante. O sea, conocer opiniones de mucha gente. Sí, y también la oportunidad de no ser solo porque hay muchos de estos eventos de speaker, y tener un rol más activo a veces está divertido para algunos, no para todos, pero eso es un poco lo que te da ese formato. Sí, tal cual. Vale, Nacho, y del libro este que comentábamos, ¿no? Sí, libro. Dirección de producto. ¿Qué podemos ver aquí? Ahí lo que pueden ver es... Se nota que es muy visual, porque hay mucho... Yo también. A mí también me gusta mucho dibujar, sí. Esquematizar, tal. ¿Qué podemos ver aquí? Mira, yo la verdad que lo que me gusta decir, y creo que me lo han confirmado varias personas que le pregunté, es que me gustan los enfoques prácticos. Entonces acá lo que busca el libro es bajar esta idea de estrategia de producto, que a veces vive en el éter y que es muy teórica, a una forma práctica de plasmarla, de bajarla a la tierra, de definirla y conectarla a la ejecución de los equipos en el día a día a través de 2 herramientas que, como decía, son muy flexibles con cómo las implementamos, pero los roadmaps y los OKRs son los objetivos para equipos, ¿vale? Que nos ayuden como a bajarlo al día a día del equipo. Entonces la idea esto surgió de que, como decía, siendo yo líder de producto, rascándome mi propio dolor, veía que faltaba mucha claridad de cómo tengo que hacer para bajar una estrategia de producto a la práctica. Y entonces escribí ese libro que al final del día terminó dando como un framework, una forma de hacerlo un poco más estructurada. Escribir un libro es como el checklist de antes de morir. En plan, poca gente ha escrito un libro. Sí, fue una experiencia muy interesante. Y bueno, creo que eso, como me decías, la presencia de producto, creo que eso ayudó a que también puedas ser speaker en muchas conferencias internacionales y un par de temas divertidos que el libro en un punto los habilitó. De Discovery no hablas, por lo que dices. Hablas de roadmap y OKR. Sí, tal cual. De hecho, pues está ahí pendiente. Bueno, ahora estoy haciendo una formación de Discovery que empecé ahora en noviembre. Y quién sabe en qué se transforme en el futuro.
¿Has vendido muchos, si se puede preguntar, en Amazon? ¿Cómo se vende un libro? ¿Cómo se vende un libro? Hay dos formas grandes. No soy un experto, así que yo solo escribí este libro y lo hice medio ahí autodidacta a medida que fue haciendo. Pero las dos formas es vas con una editorial, que hay un montón de editoriales, pero la editorial te tiene que aceptar, etc. Como tienes que ser un poco más conocido para que tome. La otra es lo que tiene Amazon, que es la forma de hacer autopublicarse. Yo lo hice con ayuda de una agencia que fue autopublicado, pero con una gente que lo manejó. Y nada, lo publicas, y entonces hay un formato de print on demand, entonces no tienes que hacer una tirada de 10.000 libros para que la gente compre, sino que cuando la gente compra se imprime y lo recibe. Y lo imprime Amazon propiamente. Exactamente, sí. Ya ves. Es súper chulo el modelo, la verdad que gracias a eso creo que hay muchos más libros de los que había antes porque es mucho más fácil hacerlo. Ya. Vamos a poner el link también por aquí de Amazon. Vale. Y ahora sí que acabamos, Nacho. La última pregunta que hacemos siempre, y hoy creo que puede estar bien tu respuesta, es ¿qué recomendarías tú a un aspirante a Product Manager que esté empezando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Apuntarse a un bootcamp? Sí. El aspirante y el empezando son distintos. Ojo, porque el aspirante lo que siempre suelo recomendar es que estén haciendo una transición en su compañía. O sea, que estén en una compañía que tenga equipo de producto y hagan la transición interna. Salir hoy encima como está el mercado, salir al mercado sin experiencia de producto, a buscar un rol de producto es muy, muy difícil. El mercado no está bien ahora mismo. El mercado no está bien ahora mismo. Dicen que está recuperando, esperemos que el año que viene venga mejor, pero... ¿En todo el mundo no está bien? Yo asumo que hay... Yo diría, por ahí por industrias, puede ser, por ejemplo, la industria fintech está un poquito mejor, pero sí que en todo el mundo está... Hay más gente buscando que puestos abiertos. Yeah. Pero bueno, volviendo a lo que es, si ya están como Product Manager, están como en sus inicios, yo lo que recomiendo ahí es tratar de estar en un lugar en el cual puedan aprender. ¿Qué significa eso? Una compañía que haga producto razonablemente bien y que tengan alguna persona de producto como jefe o como peer senior, lo que sea, que les pueda enseñar un poco. Porque, volviendo a decir, si bien yo soy formador y demás, sé que hay mucho que se aprende en la práctica. De hecho, por eso soy coach, porque mucha gente no tiene ese líder que le pueda enseñar. Entonces yo como que actúo de líder para validar lo que está haciendo y ayudarlos en su camino. Pero esa experiencia de alguien que te acompañe suele ser más valioso que lo que puedas aprender en un bootcamp, que está muy bien, que como digo, yo soy formador, así que no lo voy a tirar abajo, pero que después la implementación práctica hay un gap que hay que llenar. Es así, sí. Hay un gap grande. Sí. Hay un gap grande. Tú empezaste siendo desarrollador. Sí. O sea, tu transición fue de desarrollo a producto, sí. Que es una transición bastante normal. Sí. O antiguamente, seguramente, de las más normales. Tal cual, sí. Que ahora hay más cambios, pero bueno. Y ya la última, fuentes de inspiración tuyas, Nacho. ¿Tú cómo te inspiras? Yo soy de leer mucho. ¿Tú lees? Sí, mucho. Leo, no sé. Bueno, has mencionado 8 libros sí. de lo que hemos hablado. Sí, no sé, debo leer unos 50 libros por año. No todos de producto, ¿Sí? pero... 50 libros. Leo bastante, Hostias. sí. Y después, podcast también escucho bastante. Y después algún que otro newsletter. Antes era muy de leer muchos newsletters, ahora fui como curando un poco más. Y me leo el de John Cutler, de Esa Torres, Marty Kagan, algunos así como referentes. Así que son como las fuentes principales de inspiración. ¿Podcast cuáles te molan? Ahora estoy mucho con el de Lenny Rochitsky, que es por ahí que trae gente súper interesante para hablar. La verdad que hizo un trabajo espectacular, no puedo decir nada. Es difícil, también seguir el podcast de Lenny. O sea, tienes que estar apuntando casi. es tremendo, sí. Es tremendo. Son largos, son densos. Son densos. Es como, si lo comparas con un pastel, ese tipo de pastel que se te queda ahí, tienes que masticarlo, es en plan, ¡buah! Sí, tal igual. Hay otros podcasts que aprendes un huevo, pero es más casi entretenimiento, casi te ríes por bromas y tal. Pero el de Lenny es ¡pam, pam, pam, pam! Sí, tal cual. Hay otros por ahí que no son tan de producto, pero son más inspiracionales. Por ejemplo, hace poco yo estuve siguiendo como muy seguido el de Moonshots de Peter Thiel. Muy chulo. Que también trae lo gente han recomendado bastante. Ahora, con a mí la parte de IA y todo eso, es como que, estando muy metido yo en producto, por tipo de carrera que hago, por lo que hago, como que te da un poquito esa mirada externa del mundo y está bueno. Sí. Qué bueno. Pues Nacho, si quieres lo dejamos aquí. Mil gracias por venir al podcast. Esperemos que te hayas pasado bien. Vamos a seguir tu pista, perdón. Y a ver si nos vemos en algún Product Tank, que me gustaría ir. Sí, así es. Todos invitados. Todos invitados. La audiencia que vaya a Product Tanks. Barcelona, Madrid, habrá muchos links en este vídeo. pero bueno, nos vemos ahí, Nacho. Perfecto, así es. Gracias. Mil gracias. Y hasta la semana que viene. Chao.